Hola chicos de segundo año medio, les habla su profesora Génesis Reyes y en esta oportunidad estamos en la fase número 2, en la clase número 4. Y en esta oportunidad vamos a trabajar lo que son los textos argumentativos. Ese es nuestro objetivo hoy día, conocer los modos de razonamiento argumentativo y también algo que se conoce como falacias. ¿Ya? Bueno, chicos, entonces les recuerdo mi correo electrónico que es greyes@cmch.cl, que pueden enviar sus trabajos entonces desde este día lunes 24 de agosto hasta el próximo lunes. Estaré recibiendo sus guías, trabajos, correos, dudas, comentarios, etcétera. También les comento que mañana, o sea, martes 25 de agosto, vamos a tener un meet para aclarar dudas de esta clase del día de hoy, para explicar entonces en qué consiste también todas las evaluaciones que tenemos en la asignatura. Así que no se lo pierdan, mañana 25 de agosto a las 4 de la tarde. Así que los espero a todos y espero también que traigan todas las dudas que ustedes tengan de esta clase y de lo que hay que hacer. ¿Sí? Bueno chicos, entonces, como les decía, vamos a trabajar el día de hoy el discurso argumentativo y los modos de razonamiento. Es un texto que ya nosotros habíamos trabajado anteriormente eh, en varias ocasiones y con la temática del exilio, de la emigración, y que todo esto conforma también nuestra identidad. También hablamos de lo que es el desarraigo, también conversamos lo que es la xenofobia, así que son varios temas interesantes. Bien, entonces, el discurso argumentativo, necesito, chicos, que ustedes vayan a su libro de lenguaje en la página, aquí está, 148. 148. ¿Sí? Bien, entonces decíamos de este discurso argumentativo, tiene un carácter dialógico, significa entonces que siempre va a haber un emisor y un receptor, y está dirigido entonces a alguien que puede estar en el momento mismo de la argumentación, como por ejemplo una discusión familiar. Cuando digo discusión no me estoy refiriendo a una pelea necesariamente, no es eso discutir, es que uno opina A, otro opina B y no siempre las personas vamos a estar de acuerdo. Lo importante es que nosotros defendamos nuestras ideas y que también dejemos al receptor que las defienda. Como decía ahí, puede que a veces no esté presente y puede que sea por internet, ¿cierto? En un foro, en Twitter, en Facebook, en Instagram, que se da para esto, en muchas páginas. Entonces, ¿cuál es el fin, el propósito comunicativo del texto argumentativo? Recordemos, persuadir, convencer de una opinión o una idea. Entonces, de los textos argumentativos que nosotros hemos trabajado está la columna de opinión, ¿sí? Las cartas al director también. Y como decía, si es de carácter dialógico, formal y oral, está el debate, ¿sí? Entonces, también paneles de discusión, por ejemplo, en la televisión vemos mucho eso. Están conversando acerca de un tema, plantean sus opiniones, pero tienen que siempre ser sustentadas con argumentos, que son nuestra base para poder demostrar nuestra idea. Entonces, cada argumento es un razonamiento, es una forma que yo pienso, ¿sí? Para probar que lo que yo creo es verdad, ¿sí? Que lo que yo creo es la razón, ¿sí? Entonces, hay una columna en su libro que se llama La emigración en Chile, del problema a la oportunidad, que está en las páginas anteriores, ¿sí? De esta materia, por decir de alguna manera. Eso ustedes lo van a leer y van a ir respondiendo a la actividad que va a ser nuestro ticket de salida. ¿Ya? Sin embargo, en esta clase, lo que yo necesito es que ustedes capten entonces estos modos de razonamiento, características de la argumentación y después las falacias. Yo les voy a ir dando otros ejemplos aparte de los que aparecen acá en el libro porque no es suficiente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para partir un discurso argumentativo, se plantea primero el tema, se contextualiza,
se introduce. Acá tenemos el ejemplo entonces en su libro. Dice, es que estamos frente a un tema serio, la inmigración, que exige de atención y rigurosidad para ser abordado en el debate nacional y en las políticas públicas. Por ello, es necesario, al abordar el tema de la inmigración, considerar 3 fundamentos doctrinales sobre el tema. Y ahí entonces viene nuestra tesis, que es lo que piensa esta persona. Y posteriormente, los argumentos. Dice, en primer lugar, Chile debe ser un país de brazos abiertos. En segundo lugar, es necesario reformar y actualizar la legislación nacional en todo aquello que contribuya a proporcionar adecuadas condiciones de vida para los inmigrantes. Eso es un tema que lo hemos conversado. Es el segundo argumento de esta columna de opinión. Tercer lugar, la inmigración que emerge como una alternativa frente al envejecimiento de la población. Entonces, estos 3 son argumentos, ¿verdad?, que van desarrollando la visión del emisor con respecto al tema de la inmigración. Y dice, dado que con todas estas consideraciones, es decir, con todos estos cuadraditos que estamos acá resumiendo la columna que les acabo de mencionar, dice, la sociedad estaría en condiciones de enfrentar el tema de la inmigración con menos prejuicios y con los brazos más abiertos. Entonces, yo desprendo que esta es la idea del autor, esta es la tesis. ¿Se acuerdan? Esta palabrita que le hemos trabajado en muchas clases anteriores. ¿Ya? Por tanto, una tesis es la opinión o punto de vista que un emisor tiene respecto de un tema polémico. Ojo con eso, porque no puede ser un tema en que todos opinen que no es debido o no es correcto. ¿Ya? A ver, por ejemplo, es muy poco probable que alguien esté a favor del maltrato animal, por ejemplo, ¿cierto? En nuestro tiempo es muy poco probable, pero ojo, si un tema polémico todavía podría ser los rodeos. Hay muchos lugares en que todavía se hacen rodeos, entonces va a haber personas que estén a favor del rodeo porque creen que es parte de la cultura, que tiene que ver con nuestras raíces, nuestras costumbres, y hay otras personas que creen que no, que en realidad eso es maltrato animal. El emisor sostiene la tesis con la intención de convencer a sus receptores de la validez de su punto de vista, para lo cual debe fundamentarla en argumentos que sean aceptables y creíbles para el receptor. ¿Sí? ¿Se acuerdan que una vez hablábamos de que los automóviles que tenían, no sé, colores claros estaban más propensos para los accidentes? Eso es totalmente inválido, es poco aceptable y es poco creíble. Entonces, no es correcto usar ese tipo de argumentos que sean relevantes en relación con el tema sobre el que se opina. ¿Sí? Porque tampoco me sirve argumentar sobre la prima de la tía de mi abuelita, de mi vecino, no, ¿verdad? Y que sean suficientes para demostrar lo que se afirma. También esto se lo he dicho en otras clases, chiquillos, que no es necesario dar, no es válido dar solamente un argumento, ¿ya? No me puedo quedar corto de argumentos, siempre tengo que dar 2, 3 argumentos, ¿sí? Está mi tesis, primero que todo, ¿sí? Mi idea, lo que yo creo o pienso. Y luego, después de eso, necesito algo que me apoye, en que se afirme mi base para decir eso, que me respalde, ¿sí? Por tanto, tienen que ser por lo menos 3 argumentos. Continuamos, avancemos en la página de su libro. En una argumentación, el emisor puede optar por el uso de diversos modos de razonamiento para convencer o persuadir al receptor, es decir, puede usar distintos esquemas para vincular la tesis con los argumentos que entrega para respaldarla. Entonces, un modo de razonamiento es una forma en que la persona que está argumentando tiene de pensar, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de argumento me va a dar? Entonces, tenemos ahí en su libro, en los cuadraditos verdes, ¿verdad? La generalización, el razonamiento por causa, por signos, autoridad y analogía. Estos 5 vamos a trabajar el día de hoy y le vamos a agregar después en la publicidad que también se trabajan algunos tipos de argumentos, ¿ya?
Entonces, primero, generalización. A partir de varios casos similares se establece una tesis general que se fundamenta en las características comunes de estos casos. Por ejemplo, en los 90 el conflicto de los Balcanes no pudo ser solucionado con la mediación internacional. Algo similar ocurre con algunos de los conflictos del Oriente Medio y Próximo. Por lo tanto, probablemente los conflictos locales sobrepasan a los organismos internacionales. A ver, ¿qué quiere decir con esto? Entonces, que en una guerra, ¿cierto? Un problema bélico, ahí hay está el ejemplo de los Balcanes, no se pudo solucionar este conflicto con intervención, ¿verdad?, internacional. No sé, llámese la ONU, ¿verdad? Algo similar ocurre con algunos de los conflictos del Oriente Medio. Todavía, ¿cierto? Vemos que hay guerras en esos países. Entonces, ¿qué podemos deducir si generalizamos que hay algunos problemas, hay algunos conflictos de países que, ¿verdad?, que sobrepasa a los conflictos, a los organismos internacionales, es decir, que no pueden hacer nada. Número 2, razonamiento por causa. Se establece una relación causal entonces entre dos hechos, afirmando que las razones son la causa de lo que se afirma en la tesis. Esto se ve difícil, pero en realidad no lo es tanto, ¿ya? Una causa es una razón. Entonces, tenemos dos hechos, ¿sí? Y yo razono que este hecho es causado, entonces la causa de esta consecuencia. Por ejemplo, esa región vive un profundo conflicto bélico, una guerra. La población civil está sufriendo las consecuencias. Por lo tanto, probablemente, los afectados migrarán a Europa y Latinoamérica. Claro, si acá hay una guerra, esta es la causa, es probable que entonces la migración se dé. Por lo tanto, la migración es consecuencia de esta causa. ¿Se entiende? Ya, luego vamos a ver más ejemplos, no se compliquen aún. Luego están el número 3, los signos, que son síntomas también, que pueden ser indicios también de alguna forma de razonar. Entonces, puede llegar a una tesis, a una conclusión, porque me están dando señales de algo. Por ejemplo, cuando uno va a un doctor, ¿verdad? Uno llega solamente con síntomas o con algunas señales o signos y el doctor luego tiene que hacer un diagnóstico. Ese diagnóstico vendría siendo entonces como este modo de razonamiento y la tesis, ¿sí? Entonces, ejemplo, los gobiernos chilenos han acogido históricamente a refugiados de varios conflictos bélicos, de la Guerra Civil Española, del conflicto palestino y recientemente de la guerra en Siria. Fíjense, o sea, Chile ha refugiado a personas que han estado en situaciones bélicas, o sea, de guerra. Entonces, Chile es sensible con la crisis humanitaria de los refugiados. Entonces, si Chile acogió a los palestinos, si Chile acoge, ¿verdad?, acogió, ¿verdad?, a refugiados de guerra de la Guerra Civil Española, ahora también hace un tiempo atrás la guerra de Siria. Tenemos esos tres signos, ¿verdad?, para deducir que Chile sí es un país humanitario. Entonces, avanzamos ahora al número 4, criterio de autoridad. La tesis se sustenta en la opinión de una persona que es experta en una materia, ¿ya? En el juicio entonces de una también institución o una organización reconocida localmente o internacionalmente, ¿ya? Por ejemplo, la OCDE, la ONU, puede ser, a ver, también la Organización Mundial de la Salud, algún abogado que sea muy reconocido, algún médico, ¿sí? Entonces, ejemplo, la inmigración en Chile, en esa columna que les comentaba recién, del problema de la oportunidad, es posible reconocer este tipo de argumentos de autoridad. Dice, el secretario de la ONU señaló que debemos considerar que los migrantes son, ante todo, seres humanos con derechos humanos y no se los puede considerar únicamente como agentes de desarrollo económico.
Por lo tanto, todo Estado debe resguardar los derechos básicos de los migrantes, como acceso a la salud y a la educación. ¿Sí? Entonces, ¿quién es una persona adecuada para decir eso? El secretario de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Él es una autoridad en la materia. ¿Ya? Luego sigue el razonamiento por analogía, que es el número 5. Se fundamenta la tesis comparando dos conceptos o situaciones diferentes, pero que se poseen atributos semejantes, lo que permite inferir ciertas conclusiones si se considera que lo que es aplicable para una situación también lo es para otra. Chiquillo, en palabras simples, analogía es comparar. Eso es todo. El razonamiento por analogía es tener una situación A, una situación B, un hecho, personas, etcétera, y ver en qué se parecen, en qué se diferencian y hacer una conexión, ¿sí? Por ejemplo, a mediados del siglo XX, los afroamericanos de Estados Unidos debieron generar un movimiento civil a favor de sus derechos para cambiar la Constitución. Por lo tanto, probablemente los migrantes radicados en Estados Unidos deben organizarse si quieren generar un cambio en la legislación de ese país. Entonces, como los afroamericanos de Estados Unidos, ¿verdad? Hicieron un movimiento, una revolución para poder cambiar un poco la Constitución. Entonces, si los migrantes hoy en día en Estados Unidos quieren cambio, tienen que también organizarse igual como se hizo la vez anterior. Eso es comparar, ¿sí? Las falacias, chiquillos, entonces, son eh, errores, errores argumentativos, ¿sí? Entonces, la persona que te escucha o que lee un discurso argumentativo tiene que estar pendiente si son certeras o no, si son válidas o no, ¿ya? Entonces, la falacia va a ser un argumento incorrecto, incorrecto, y que constituyen entonces esto que se usa de manera voluntaria o involuntaria. A veces no me doy ni cuenta y cometo un error argumentativo. Ahora, no es lo mismo una falacia que una mentira. No, una falacia no es una mentira, sino que es una forma de pensar errónea y mal construida que no tiene validez. Eso es una falacia, ¿sí? Entonces, presentan fallas en su construcción y las falacias pueden ser persuasivas en un argumento, ¿verdad?, que nosotros podemos pensar que es válido. Por esta razón, es necesario que el receptor de un texto argumentativo la reconozca. Ustedes ya son grandes y tienen que ser capaces de darse cuenta cuando una persona que habla en televisión, un político, a veces a lo mejor hasta los papás, y ustedes tienen que también ir ayudando en eso, eh, pueden construir estos argumentos que no están bien elaborados, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Y existen estos que están acá, no se compliquen porque tienen nombres en latín, porque son súper antiguas las falacias argumentativas. Vienen de la retórica de la época de los griegos, ¿ya? De la época clásica. Y existen alrededor de 120 falacias argumentativas, son muchísimas, muchísimas. Que las personas que estudian derecho, los abogados, tienen que manejarse, pero al revés y al derecho con las falacias argumentativas, porque son expertos en esto, los jueces también, ¿ya? Pero nosotros, en el colegio, vamos a aprender algunas solamente para estar atentos a estos discursos argumentativos. Es una herramienta que sirve muchísimo para la vida, ¿sí? Ustedes van a trabajar en un futuro, van a estar también a lo mejor insertos en distintas situaciones en que van a tener que argumentar o que van a argumentar cuando ustedes estén presentes y tienen que estar ahí atentos a escuchar si se está cometiendo o no alguna falacia o error argumentativo. ¿Ya? Entonces, la primera que vamos a aprender se llama ataque a la persona, que en latín se conoce como ad hominem. ¿Ya? Esto es cuando yo no me enfoco en los argumentos, sino que yo desacredito al receptor por tener alguna postura, ¿ya? En lugar de considerar las cosas que me está diciendo, ataco a la persona directamente. ¿Se entiende? Por ejemplo,
No estoy de acuerdo con su postura sobre la educación en la infancia, pues usted no es madre. O sea, una persona que no es mamá, entonces no puede hablar de educación. Entonces está atacando a la persona, no al argumento. ¿Se entiende? O por ejemplo, eh, tú no me puedes hablar sobre vida sana porque tú comes carne, no eres vegano. No estoy considerando, ¿verdad? El argumento, sino que estoy atacando a la persona o sus creencias, ¿sí? O solamente porque piensa distinto a mí, entonces yo lo ataco. Eso es un ataque personal, no al argumento. Se llama ad hominem. Entonces, descalifica o desacredita a la persona. También, así como está la generalización, que es positiva, que está bien encausada, cuando es la muestra es considerable, estadísticamente, por ejemplo, consideramos que una buena generalización cuando supera, no sé, el 60-70%, ahí podría yo generalizar, pero cuando la muestra es muy pequeña, estoy haciendo una generalización apresurada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se establece una generalización o conclusión con evidencia insuficiente. Es una mala construcción de argumento por generalización. Entonces, por ejemplo, no sé, hay generalizaciones terribles, chiquillos. Decir, por ejemplo, no sé, todos los colocolinos son flight. ¿Dónde yo tengo evidencia para decir eso? No es correcto, es una falacia argumentativa. Eh, o por ejemplo, decir, si juegas con juguetes de pequeña, de niñita, todos los que juegan con juguetes de niña se convierten en gay, en homosexuales. ¿Han escuchado eso alguna vez? Eso es una falacia, una generalización apresurada. Aquí, por ejemplo, he conocido 3 personas en esta ciudad y las 3 estaban muy delgadas. Es evidente que aquí la alimentación es mala. ¿Por 3 personas? No, entonces está mal. ¿Ven? Eso entonces es una falacia. Luego sigue la apelación a la autoridad, que se llama ad verecundiam en latín. Pero ojo, está la que es positiva, la que está correctamente utilizada, ese modo de razonamiento, cuando la persona es competente, ¿cierto? ¿Cierto? Si voy a hablar, por ejemplo, de buena alimentación, tendría que ser una nutrióloga que hable de buena alimentación. Esa es una persona adecuada. Pero el ad verecundiam o la apelación a la autoridad es falsa la autoridad. Por ejemplo, decir que yo compro cierta marca de alimento para perro porque Alexis Sánchez lo dijo. Alexis Sánchez, futbolista, pues chiquillo, no veterinario. ¿Sí? Entonces, se apela al prestigio de personas que no son expertas o no tienen autoridad en la materia. Es una mala construcción del argumento de autoridad. Por ejemplo, hacer yoga todas las mañanas es la mejor forma de prevenir el cáncer. Así lo sostiene un famoso actor de Hollywood. O sea, porque un actor hace yoga va a prevenir el cáncer. No, no, eso le puede haber pasado a lo mejor a alguna persona, a lo mejor a otra persona le hizo bien el aloe vera, ¿verdad? Pero decir que mi abuelita se curó del cáncer porque consumía aloe vera, también mi abuelita no es una autoridad en la materia. ¿Sí? Tendría que ser a lo mejor un oncólogo especialista que diga que se ha probado por estudios que el aloe vera sirve para ayudar al cáncer, pero no ayudar al cáncer, a la cura del cáncer, ¿sí? Ojo. Luego viene una que es muy utilizada, sobre todo en la política, chiquillos, que se llama apelación al temor, al miedo, que se llama ad baculum en latín. Entonces, una amenaza, que no es explícita, te está amenazando directamente, sino que te está de alguna manera obligando a aceptar una opinión, ¿sí? Por ejemplo, no creo que deba leer ese libro, no es adecuado para tu edad. Entonces, yo te voy a elegir ahora los libros que tú tienes que leer entonces. ¿Se dan cuenta que de alguna manera estoy amenazando? ¿Ya? Los profesores, por lo general, cometemos esta falacia de apelación al temor. Pero cuando uno trata con jóvenes, con niños inteligentes, con chicos sensibles, con niños que entienden, uno no tiene por qué utilizar esta falacia de apelación al temor, ¿verdad? El ad baculum.
porque no es necesario que yo diga, porque yo soy profesora y punto. Porque te voy a llamar el apoderado. No. Dar un buen argumento es decir, mira, tienes que aprender esto porque esto es necesario en tu vida, porque esto tú lo vas a utilizar en tu trabajo, porque esto tú lo vas a utilizar después en tu vida en pareja, porque tal vez vas a estar inmerso en distintas discusiones. Y la violencia no es el camino es la comunicación, el lenguaje humano. Ahí te estoy dando argumentos. ¿Se fijan que es distinto? Ya, y la última se llama no se sigue, que es en latín non sequitur. La conclusión de un argumento no se infiere razonablemente de sus premisas. Entonces, dice, creo que hay que prohibir el automóvil en la ciudad porque mueren muchas personas en accidentes. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, no sigue, no se sigue, non sequitur. Concluí esto porque no inferí esto razonablemente. No hay conexión ahí. ¿Ya? Ya, chicos. Entonces, vamos a ver más ejemplos. Van a ver ustedes entonces ahora este video. Y luego de eso vamos a continuar con más ejercicios de modo de razonamiento y de falacias argumentativas. Parecen razonamientos lógicos, pero en realidad son patrañas. A veces las oímos en la publicidad o las leemos en un discurso político o cuando nos quieren convencer de alguna teoría de la conspiración o tontería pseudocientífica. Muchas veces las usan en contra nuestra en discusiones en internet o nosotros mismos las usamos. Se llaman falacias. ¿Cómo identificarlas? Platzi presenta ¿Cómo detectar mentiras? Las falacias lógicas. En primer lugar, debemos decir que una falacia no necesariamente es una mentira. La falacia es un error de razonamiento. A partir de ciertas premisas se llega a conclusiones que no son lógicas. Si un argumento es falaz, llega a una conclusión mediante un razonamiento que no es válido, aunque la conclusión final podría ser de chiripa cierta. Las falacias suelen estar asociadas a intentos de engañar, estafar o por lo menos de ganar discusiones aunque no se tenga la razón. Así que identificar una falacia es de gran ayuda para detectar una mentira. Nos basamos en el libro El mundo y sus demonios del genial divulgador Carl Sagan para darte a conocer las falacias más comunes. Argumento de autoridad, también llamado argumento ad verecundiam. Pensar que una afirmación es verdadera solo porque la pronunció alguien famoso, sabio o incluso experto. Aunque con frecuencia la experiencia y el saber de alguien son buenas credenciales, la autoridad puede estar equivocada porque puede hablar de un tema que no es su especialidad. Por ejemplo, Jim Carrey es un gran actor, ¿verdad? Y muy famoso. Sí, es muy divertido. Yo no vacuné a mis hijos porque Jim Carrey dijo que las vacunas causan autismo. Pero Jim Carrey no es médico. ¿Qué vas a saber de vacunas? ¿Cómo puedes estar en contra de Jim Carrey? ¡Fuera de aquí! ¡Si fue la máscara! O porque puede estar equivocado. Sus datos pueden ser obsoletos u otros expertos no están de acuerdo. El doctor Ramírez tiene 60 años de experiencia y dice que la carne es la única fuente de proteínas. Si no comes carne, te vas a morir. Según muchas instituciones, las nueces, los frijoles, la quinoa y otros vegetales son también fuentes de proteína. ¿Me estás diciendo que el doctor Ramírez es un ignorante? Él me salvó de la hepatitis cuando era bebé. El doctor Ramírez seguramente sabe mucho, pero en este tema hay información más actualizada. Argumento ad hominem es cuando se ataca a la persona en lugar de atacar el argumento. Por ejemplo, ¡ay, no comas de esas papas fritas! Están echadas a perder. Yo me comí unas y me hicieron daño. Ay, Andrés, todos saben que eres un tonto. En el video anterior, incurriste en todas las falacias lógicas. Al rato... Me hicieron daño las papas. Ay, ¿dónde está el baño? ¡Y te dije!
Que una persona tenga defectos o se haya equivocado antes no implica que cualquier cosa que diga sea falsa. Muchas veces incurrimos en esta falacia cuando pensamos que todo lo que diga una persona que no comparte nuestra ideología política debe ser mentira. Esta falacia nos impide dialogar y entender los puntos de vista ajenos al nuestro. Otra versión de esta falacia es cuando se intenta hacer estadística con números muy pequeños. Por ejemplo, no creo que gane tu candidato. Le pregunté a todos mis amigos y casi todos van a votar por mi candidato. ¿A cuántas personas le preguntaste? A más de 50. ¿Y cuántos votantes hay en el país? Creo que como 90 millones. Creo que mi muestra es muy pequeña, ¿verdad? Creo que sí. Y poco representativa. Sí, y como todos son mis amigos, es probable que la mayoría tenga ideas similares a las mías. Apelar a la emoción. Esta es la falacia más utilizada en publicidad. Cuando un anuncio recurre a argumentos y aporta datos, se dice que utiliza la ruta central para persuadir al consumidor, mientras que la ruta periférica es la que recurre a elementos como el estado de ánimo o los sentimientos. Los mercadólogos saben que es más efectivo manipular emociones que convencer al público usando argumentos lógicos. A veces se intenta provocar emociones agradables. La sonrisa de tu bebé feliz no tiene precio. Suavizante pachoncito, tan agradable como el amor de mamá. Otras veces, el anuncio busca provocarnos miedo. Si gana el partido púrpura, perderás todo lo que tienes. Reinará el crimen y el caos. Vota bajo tu propio riesgo. O incluso se omiten los argumentos por completo y simplemente se rodea la marca de imágenes agradables o atractivas, implicando que si obtienes el producto, obtendrás lo que las demás imágenes representan. Mastroianni. ¿Te atreves? Afortunadamente, las falacias no son infalibles. Mientras más conscientes estemos de que existen, mejor podemos detectarlas, resistirlas y tomar decisiones razonadas. Ya chicos, después de ver ese video, yo creo que nos queda también mucho más claro lo que son las falacias argumentativas. Entonces, ahora vamos a ver más ejemplos y vamos a sintetizar un poquito lo que aprendimos el día de hoy. Primero, ¿qué es argumentar? Argumentar es defender una idea con un sustento para convencer o persuadir al receptor. ¿Para qué me sirve argumentar? Entonces, lo dijimos recién, me va a servir para defender mis ideas siempre en la vida, chicos. Para conseguir un empleo, para conquistar a la chica que me gusta, necesito argumentos, obviamente. Para persuadir, entonces. ¿Cuáles corresponden a textos argumentativos? Las columnas de opinión, las cartas al director, los foros, ¿sí? Las editoriales de los diarios también son argumentativas. ¿Y cuál es la estructura de los textos argumentativos? Se componen entonces de, como todo texto siempre, de una introducción, después viene el desarrollo y la conclusión. Sin embargo, este texto tiene algo que se conoce como tesis. Tesis, que es una frase que está ahí en mi texto, que puede ser explícita o implícita, es decir, puede estar, como también puede que yo como lector la tenga que concluir. Y esa tesis tiene que ser sustentada con argumentos y esa sería como su estructura, ¿ya? Entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? Algunas características nuevamente del discurso argumentativo, modo de razonamiento y falacias. Entonces, aquí yo les traje algunos memes como para que se den cuenta de lo que es la argumentación y que, ojo, que también se dan muchos estereotipos en la argumentación. Por ejemplo, fíjense eso, cuando una mujer está perdiendo una discusión con un hombre, la vieja confiable, ¿qué hacen? Algunas mujeres se ponen a llorar. Y eso no les tiene que pasar. Sobre todo aquí le hablo a las chiquillas. No, ustedes tienen que aprender a defenderse con ideas, ¿ya? No por el lado emotivo, más bien por el lado racional, ¿sí?
Y ahí hay un estereotipo, evidentemente frente al tema femenino, ¿cierto? Y también, aparte del estereotipo, hay una generalización, como que todas las mujeres, cuando estamos perdiendo una discusión con una persona, nos ponemos a llorar. Es que tú no me entiendes. No es así, no siempre es así. Entonces, eso es una falacia por generalización. Ya, fíjense ahí este otro meme que también es un clásico, que dice, discutir con respeto y buenos argumentos, insultar los argumentos del otro, insultar al argumentador, insultar a la madre del argumentador, repetir lo que dijo el otro poniendo voz de idiota. Ya, fíjense, ¿dónde hay una falacia de ataque a la persona? Justamente ahí, insultar al argumentador, insultar a la madre del argumentador. Y ahí es cuando ya no me quedo con argumento. Entonces, ¿qué me queda? Insultar y poner voz de idiota. Ya, para que no nos pase, hagamos buenas formas de usar nuestra inteligencia y nuestro intelecto. Number one, entonces repetimos la generalización. Aquí tenemos otro ejemplo. Todas las personas que trabajan en horario nocturno presentan déficit de vitamina D. Amelia trabaja de noche, debe tomar un suplemento vitamínico. Entonces, puedo generalizar y decir que la mayoría de las personas que duermen de día porque trabajan de noche, les falta vitamina D. Sí, lo puedo comprobar, chiquillos, con estudios científicos que me avalen, y tiene que ser muy grande la muestra de estas personas. ¿Ya? Otro. Pablo Neruda, Vicente Huidobro y Gabriel Mistral son excelentes poetas, todos ellos son chilenos. Entonces, los poetas chilenos son buenos. ¿Puedo generalizar? Sí, podemos generalizar, porque piensen, hay 6 premios Nobel de literatura en Latinoamérica y 2 son chilenos. Y tenemos poetas, pero tremendamente reconocidos, muchísimos en nuestro país. Ahora, lamentablemente, la mayoría se conoce más en el extranjero o por una población muy baja que lee poesía, pero de que los poetas chilenos son buenos, son buenísimos. Entonces, ¿dónde hay error en la generalización? Cuando dijimos que la muestra es muy pequeñita, ¿sí? Cuando estadísticamente no son bien seleccionadas, entonces la muestra no son suficientemente grandes o representativas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá hay otro caso. El razonamiento número 1. Hoy los chilenos fácilmente recordamos películas nacionales, por ejemplo, La Frontera, La Luna en el Espejo, El Desquite, Coronación, El Chacotero Sentimental, Sangre Eterna, Sexo con Amor. Estas películas han tenido éxito de crítica y de taquilla, por lo tanto, el cine chileno ha mejorado en el último tiempo. O podríamos decir también, el cine chileno es bueno, de muy buena calidad, ¿cierto? Podríamos concluir, en general. El 2, el razonamiento por causa. La madre de Juanito fumó durante su embarazo, por eso Juanito es un niño débil y con bajo peso. Esa es la causa de su desnutrición, porque la mamá fumó. Ahí está la causa, la razón. El 3, el de signos, el sintomático. Este individuo presenta malestar, sensación de frío, fiebre ligera, dolor de espalda, muscular, dolor de garganta, tos. ¿Qué tiene? Bronquitis aguda, obviamente un resfriado fuerte, ¿sí? Entonces estos son los síntomas o signos. Podría yo decir, a ver, el día está nublado, está bastante gris, pero no hace tanto frío. Entonces es signo de que va a llover. El de autoridad. Por ejemplo, realizar ejercicio de forma diaria aumenta la autoestima. Lo confirmó Carlos Paz, médico especialista en rehabilitación emocional. Es especialista. Entonces, él sí puede hablar de estos temas. Según la Organización Mundial de la Salud, en Centroamérica muere un niño por desnutrición cada 24 horas. ¿Quién lo dice? Una autoridad. La Organización Mundial de la Salud. En la analogía, semejanza, comparación, acuérdense. Se establece una semejanza entonces, como por ejemplo, las vasijas encontradas en este sector son similares en figura y material a los empleados en esta otra.
Por lo tanto, pertenecen a la misma cultura. Imagínense que en este es un contexto de una excavación, no sé, arqueológica, algo así, y encuentran vestigios, ¿verdad? Y que son similares hasta a esta otra que está acá. Ah, entonces las dos deben ser de los incas. La otra, cuando fue parlamentario, promovió y aprobó una ley de educación muy provechosa. Ahí tenemos el primer razonamiento. Segundo, será el ministro de Educación del nuevo gobierno. Por lo tanto, la educación en Chile mejorará mucho por su labor. La analogía resulta muy útil para explicar lo nuevo, pues quien la emplea compara, aspecto por aspecto, un fenómeno o un objeto desconocido por los receptores con otro que le resulta familiar, facilitando la comprensión. Por lo general, los profesores utilizamos la analogía y utilizamos mucho también la ejemplificación. Todos. Es muy necesario para poder educarlos. Entonces, comparamos situaciones, siempre, para poder darle a ustedes formas de entendimiento, ¿sí? Entonces, los errores, cuando los argumentos son inválidos. Ojo, ahí eso es un chiste un poquito cruel, pero es un meme, ¿ya? Se entiende que es un meme, que es un chiste, ya. Cuando son falacias, cuando son errores, el ataque a la persona, el ad hominem. Ejemplo, no estoy de acuerdo con tu postura sobre la educación, esto ya lo mismo, porque usted no es madre. Entonces, por ejemplo, atacar y decir, tú no eres quien para decirme cómo educar a mi hijo porque tú fumas. Estoy atacando a la persona solamente, no estoy atacando lo que me quiere decir realmente. O porque, a ver, puede ser, ¿quién eres tú para hablar sobre educación de un niño si tú eres homosexual? No tiene nada que ver. Entonces estoy atacando a la persona. Otro. La política exterior de Donald Trump es peligrosa e imperialista porque Trump es un pedante, un racista y un mentiroso. El autor de este ejemplo no ataca los argumentos ni las políticas de Trump, ¿verdad? No me dio ningún ejemplo de las políticas públicas de Trump, no me dio ninguna cita textual de algún dicho, algo que haya mencionado Donald Trump, que yo pueda pensar que fue atacado con cierta lógica. ¿Ya? Entonces acá me está atacando la personalidad de Donald Trump y las declaraciones en los medios. Ahora, ojo, aquí todos podemos tener versiones distintas o pensamientos distintos. Esa es la idea de la argumentación. Yo no estoy diciendo acá, entiéndase, esto es un ejemplo solamente, que Donald Trump es un santo. No, lo que estoy diciendo es que en este argumento falta información, ¿cierto? Que sea coherente. Déjame terminar la clase, me falta poquito. Por favor, pórtate bien, Luquita. Ya, seguimos. Que ha sido difícil un parto. La generalización, por ejemplo. Todas las personas que votaron por el no en el plebiscito son intolerantes porque Uribe y Ordóñez son intolerantes. O sea, porque Juanito y Pedrito son, a ver, anarquistas, son violentos. Entonces, todos los que piensan como él también son anarquistas y son violentos. Todos los que creen pensar como Juanito y Pedrito. ¿Ya? Si meto a todos dentro del mismo saco, estoy haciendo una generalización apresurada, una falsa generalización, una errónea generalización. Fíjense ahí en el ejemplo con un monito. Ahí es súper fácil con un dibujito. ¿Ya? Ahí tenemos un periodista que dice, nos encontramos ante una plaga de ovejas negras. ¿Y cuántas ovejas negras hay? Una. No sirve. Así igual funciona la televisión. Ojo con eso. Ya, apelación a la autoridad. Ya vimos este ejemplo del actor de Hollywood. Dimos el ejemplo de Alexis Sánchez. A ver,
puede ser la niña que hace el comercial de Pantene, la actriz. O sea, porque ella usa Pantene, ¿significa que ella es experta y sabe de la materia? No, no es así, ¿ya? Y la apelación al temor, por ejemplo, si las personas vuelven a manifestarse en Plaza Italia, corren riesgo de contagiarse de COVID. No protesten, de lo contrario su salud se verá afectada. Ahí obviamente que hay miedo. No se manifiesten, no vayan a Plaza Italia, no protesten, no hagan esto porque les va a dar coronavirus. Ahí hay una apelación al temor, ¿ya? Por último, la número 5, entonces, el non sequitur o no se sigue. Recuerden que es cuando yo saco una conclusión de un argumento, pero no se infiere de manera razonable. Por ejemplo, hay pocas señoras entre los diputados. Parece que a las mujeres no les atrae la política. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Por ejemplo, creo que hay que prohibir los automóviles en la ciudad porque mueren muchas personas en accidentes. O sea, porque hay accidentes tengo que prohibir los autos. No, ¿verdad? Entonces es una mala conclusión, una pésima conclusión. A ver, esta es difícil, pero tiene que ver un poco, chiquillos, con la lógica. Esto lo van a encontrar en libros de lógica. Un ejemplo de non sequitur es el siguiente. Si soy humano, entonces soy mamífero. Entonces soy mamífero, ¿cierto? Por lo tanto, soy humano. ¿Entienden? Este argumento, entonces, miren, si A, entonces es B, por lo tanto es A. No necesariamente es así. A eso es lo que me quiero referir. Que no se sigue. La conclusión de esto no tiene relación con esto otro. ¿Ya? Fíjense ahí en los ejemplos. Con los ejemplos queda súper clarito. Ya, chicos. Entonces, ahora avanzamos y para poder identificar cuando yo veo un error, por ejemplo, los extraterrestres existen porque nadie ha probado lo contrario. ¿Cómo evalúo eso yo? ¿Hay falacia ahí o no? ¿Se entregan razones que apoyen la tesis o idea? Ahí no, ¿verdad? ¿Los argumentos tienen relación directa con la tesis o idea? ¿Los argumentos se respaldan con pruebas suficientes o harían falta más pruebas? ¿Hay elementos que son ambiguos en los argumentos? Cuando algo no me calza, si esto es pura lógica, chiquillos, ¿ya? Entonces, ¿cómo le identifico? Con estos tips. Tienen que hacerse estas preguntas. Les aconsejo que vayan tomando apuntes en sus cuadernos. Es una materia que se ve difícil, pero en realidad no lo es tanto si yo lo leo, lo practico. Cuando ustedes vayan a hacer la actividad ahora se van a dar cuenta. No es tan complejo. Ya, chiquillos, quiero que pongan atención y que entiendan muy bien esta modalidad porque ahora viene lo que tiene que ver con la evaluación y la calificación. Son dos cosas distintas. Evaluar, yo puedo evaluar formativamente, ver que hagan una tarea, ver si está logrando el objetivo o no, ¿verdad? Y retribuirles con algún comentario, decir lo que tienen que mejorar. Pero la calificación es suponer una nota, ¿sí? Entonces, la primera parte, yo tengo que evaluar que ustedes hayan cumplido con la fase número 1, que eran 7 clases. ¿Se acuerdan? Ya. En la fase número 2 son 4 clases que llevamos hasta ahora. Y de las 2 últimas, yo voy a considerar para la calificación, para poner una nota. ¿Ya? Pero la que se llamaba Año Nuevo en Gander, esa vale 25%, ¿ya? La otra, la de hoy día, Historias de Migración, se llama La Inmigración en Chile, perdón. En la página 142 vale 25%, ¿ya? Y la evaluación final, que voy a explicar ahora, vale el 50%. 25, 25 y 50 me dan el 100. Entonces, tengo que hacer esta clase, tengo que hacer la clase anterior, la de Año Nuevo en Gander. ¿Se acuerdan la historia de la chica que viajó sola, que era exiliada? ¿Se acuerdan? Helga se llamaba. Esa actividad vale 25. La de hoy día,
que se las voy a mostrar ahora, 25. Y la evaluación final, que vale 50. Eso me da un 100%. ¿Ya? Ahora, la clásica pregunta. ¿Qué hay que hacer? Lo siguiente. Vamos a leer Historia del Amor, página 168. Es cortísimo, es un cuento muy bonito que obviamente va a hablar de la inmigración. Son 4 preguntas, nada más, de la página 170. Después, veo Historia de un oso, que le voy a dejar el enlace, obviamente está en YouTube. Fue un cortometraje chileno que ganó un Oscar. Y de eso son 3 preguntas, están en la página 170. Después van a leer Historia de la Inmigración de uno de mis escritores favoritos que se llama José Saramago, de la página 171. También son muy poquitas preguntas, 5. Ahora, ojo, que en la pregunta número 10, acá ahí en el libro obviamente sale que es grupal, pero nosotros sabemos que estamos en el contexto de confinamiento, entonces la hacen solito. En la pregunta 10 dice, ¿es la migración, una característica del ser humano o es más bien una necesidad que surge por un contexto determinado? Es decir, la pregunta es, ¿esto viene con nosotros, esto de movernos de un lado para otro, de un país a otro, de una ciudad a otra, de una comuna a otra, de estar en constante movimiento, de no ser estacionario? Entonces, ¿lo traemos eso? ¿El ser humano lo trae? ¿O es porque el contexto me lleva a mí a emigrar? Contexto me refiero a una guerra, me refiero al golpe de Estado, como lo vimos en otras clases, al exilio, ¿verdad? A temas económicos, que mi país está tan mal económicamente que me veo en la necesidad, la desesperación de buscar mejores oportunidades para mi familia en otros países que estén un poquito más estables, ¿ya? Esa pregunta ustedes la responden en 4 líneas, ¿sí? Porque hay que argumentar en 4 líneas. Pero ojo, que esa pregunta la van a tener que escribir en el comentario de esta clase. Es decir, yo ahora, ¿cierto? Estoy en YouTube y abajo dice comentarios, ¿cierto? Si yo tengo una cuenta de Gmail, de Google, todos pueden comentar. Entonces, voy a evaluar esa pregunta, que ustedes se metan ahí en los comentarios y tienen que colocar su nombre y su curso. Ahora, ojo, porque YouTube es un canal abierto, entonces tienen que tener mucho respeto, lo primero, considerar que es una opinión, no va a estar ni buena ni mala, no, es una opinión, y una opinión se conforma por una tesis y esa tesis por argumentos, ¿ya? Tiene que ser también valorada y respetada por todos. Ojo, acá no vamos a caer en descalificaciones, no vamos a hacer la falacia de ataque a la persona. No. Y ojo también, chiquillos, con la ortografía, porque va a estar, ¿verdad?, abierto ahí el canal de YouTube y todos lo van a ver. ¿Cuándo hago esto? Desde hoy día mismo, desde este lunes 24 de agosto, y tienen plazo hasta el lunes 31 de agosto, ¿ya? No acumulen tareas, no acumulen trabajo. Si ustedes se fijan, son 4 preguntas, 3 preguntas, 5 preguntas. Es cortito, ¿ya? Pero hay que hacerse el tiempo todos los días de estudiar un ratito y lo van a poder lograr. Yo sé que sí, les tengo harta fe y los otros chiquillos que les voy a pedir también es que no plagien, no copien lo que hace otra persona, porque en realidad se están haciendo un daño ustedes mismos, no están aprendiendo. Y como los profesores leemos los correos, nos damos cuenta de inmediato cuando hay copia. Entonces es bastante decepcionante de pronto ver 3, 4 trabajos iguales, ¿ya? Así que traten de no caer en eso, hagan el esfuerzo, ustedes pueden. Y recordarles, bueno, el correo electrónico ya se lo he dicho innumerables veces y espero todas sus actividades, es greyes@cmch.maristas.cl, una M ahí. Y bueno, recordarles mañana también, ojo, el Meet. Entonces, esta imagen que está acá se las mandé al WhatsApp de sus profesores jefes.
donde está todo lo que hemos hecho. Es un resumen de todo lo que es de lenguaje. Ahí está la guía de Palomita Blanca o La Tregua. Están de la fase 1, las 7 clases, están las unidades que nosotros hemos estado trabajando, están las 4 clases de la fase 2 y la evaluación final. ¿Ya? Eso, y ahí está para recordarles también el Meet, que es mañana a las 4 de la tarde. Ya chicos, miren, acá entonces estamos, un ejemplo, en YouTube, y ustedes buscan acá Historia de un oso, y ahí les va a salir el cortometraje. Ya es precioso, es hermoso, y justamente tiene que ver con estos temas de la identidad chilena. Tiene que ver también, averigüen ustedes si pueden, con el abuelo del creador, con la historia de vida de él. Tiene una música, una gráfica hermosa. Y ven que ahí en YouTube me permite escribir comentarios. Fíjense, acá hay comentarios de personas que dice acá una... ¿A quién más lo mandó el profe de lenguaje? Imagino que estar todo Chile en segundo medio haciendo esta tarea. ¿Quién le mandaron esta tarea para la cuarentena? 181 likes. Ya, y aquí tienen comentarios de los usuarios de YouTube. Ya, entonces, en mi tarea, en la pregunta número 10, entonces yo la respondo acá. Ahí escribo, ahí redacto, enter y listo. En este video, aquí abajito, no le estoy pidiendo like, solamente le estoy pidiendo que respondan esa pregunta. Bueno chicos, para terminar, el ticket de salida de esta clase, que vale un 25% de la calificación, es leer este texto que se llama La inmigración en Chile, del problema a la oportunidad. ¿Sí? Ahí ustedes trabajan como con cualquier estrategia de lectura, viendo sobre todo el vocabulario. Es una columna de opinión que justamente habla del tema de toda nuestra unidad. ¿Sí? Entonces, leo el texto, tiene mucha información con respecto a porcentaje, encuesta y esas cosas, porque obviamente un texto argumentativo tiene que tener respaldo. Y continúa acá y termina en esta página, en la 145. Y las preguntas entonces son esas, que están ahí. ¿Sí? No son difíciles, traten de hacerlas, y si tienen dudas, recuerden escribirme a mi correo o plantearlas para el día de mañana. Son entonces 10 preguntas, la pueden hacer ahí en su mismo libro, y las que no tienen espacio las hacen en el cuaderno y le sacan una fotito y la mandan a mi correo. ¿Ya? Los voy a estar esperando. Espero que estén muy bien, que se cuiden, les mando un gran abrazo y bueno, ya estamos casi terminando entonces este proceso. Vamos a hacer, chiquillos, no se preocupen, otra clase que va a ser de reforzamiento. Así es que va a haber tiempo para que ustedes se vayan poniendo al día. ¿Ya? Un abrazo, que estén muy bien.